12 personas fueron a la Antártida en el 2000 y nadie regresó. Encontramos las cámaras perdidas y lo que vimos fue aterrador. Ya nadie habla de lo que pasó con la expedición Centinela 7. No es información clasificada. No hay documentos que clasificar, ni registros oficiales que sellar. Simplemente, quienes conocen la verdad dejan de hablar de ella, de pensar en ella, de recordar que 12 personas fueron a la Antártida en 2019 y que algo más regresó. El metraje sobrevivió solo porque un analista junior llamado Douglas Bernal hizo una copia no autorizada antes de que destruyeran el original. Lo he visto 17 veces. Cada vez que lo veo, me entero de algo que antes me perdí. Detalles que no estaban en relojes anteriores. Marcos que parecen multiplicarse. Una duración que se alarga cada vez que le doy al play. El metraje cambia, crece, se vuelve más completo a medida que me muestra más de lo que sucedió en esos últimos días en el hielo. Y en algún lugar de mi mente, empiezo a preguntarme si estoy viendo el metraje o si el metraje me está mirando a mí. La expedición encontró un agujero. No un recoveco ni una cueva. Un agujero en la realidad misma. Una herida en el tejido de la existencia que había permanecido oculta bajo el hielo antártico durante siglos incognoscibles. Las imágenes muestran a investigadores acercándose, documentando sus propiedades y observando cómo sus instrumentos arrojaban lecturas imposibles. El agujero no conducía a ninguna parte física. Conducía a una ausencia. Un lugar donde el espacio y el tiempo no existían. Donde el concepto de ubicación carecía de significado. Donde vivía algo que nunca había necesitado un cuerpo porque nunca había necesitado un universo. Los investigadores se filmaron mirando fijamente a la nada. Y nada les devolvió la mirada. Uno a uno, la grabación los muestra cambiando, no transformándose, vaciándose. La vida se desvanece en sus ojos, sus movimientos se vuelven mecánicos, sus voces se aplanan en un tono monótono. Siguieron filmando, documentando, pero quienes sostenían las cámaras ya no eran personas. Eran extensiones, marionetas operadas por algo que estaba aprendiendo a existir en un universo que nunca antes había tocado. La grabación termina con los 12 investigadores de pie formando un círculo alrededor del agujero. Las cámaras siguen grabando, hablando al unísono. Ahora entendemos la forma, la materia, las formas que usan para mantenerse unidos. Tan frágiles, tan efímeras, pero útiles. Sí, muy útiles para expandirse, muy útiles para alcanzar. Gracias por mostrarnos cómo trabajan. Ahora podemos crear más. Douglas Bernal no ha sido el mismo desde que hizo esa copia. Ahora sonríe demasiado, habla con una voz casi correcta, pero no del todo. Y cuando le pregunté por qué hizo la copia, porque la compartía con cada vez más gente, se rió. Porque viéndola se difunde, dijo. Y la has visto 17 veces. Me llamo Arturo Bernabe. Estaba allí cuando encontraron la cámara. Estuve presente cuando pulsamos play por primera vez. Y ahora les contaré todo lo que pasó antes de que el mundo vuelva a olvidar. Porque olvidando se gana. 3 meses antes, estaba en el muelle de hielo de la estación McMurdo, observando al equipo del Centinela 7 cargar su equipo en el LC-130 que los esperaba. El verano antártico había teñido el cielo de tonos dorados pálidos, y la temperatura había subido a unos fríos menos 12 grados. Tan cálido que algunos de los investigadores más jóvenes se habían quitado la ropa interior, respirando con dificultad. Pequeñas nubes bromeaban mientras subían cajas de equipo por la rampa de carga. Para entonces, llevaba 6 años como coordinador de logística del programa antártico de la Fundación Nacional de Ciencias. Mi trabajo era sencillo, asegurarme de que los suministros adecuados llegaran a las personas adecuadas en el momento oportuno. Combustible, alimentos, equipo médico, equipos de comunicación. Yo era quien mantenía las estaciones en funcionamiento, la expedición abastecida y a los investigadores con vida en el entorno más inhóspito de la Tierra. Thomas Wakefield me miró desde el otro lado del muelle y me saludó con la mano. Era el líder de la expedición, un glaciólogo de la Universidad de Wisconsin que había pasado más tiempo en el hielo que la mayoría de la gente, en sus lugares de origen. 53 años, barba canosa que le ensombrecía la mandíbula,
manos marcadas por una década de extracción de núcleos de hielo. Habíamos compartido tantas comidas que no podía contarlas. Arturo, me llamó, zigzagueando entre cajas apiladas para alcanzarme. Revisa 3 veces las baterías de nuestros teléfonos satelitales. 4 veces, y yo añadí algunas extra. Podrás llamar a tu madre todas las noches si quieres. Se rió, pero algo en sus ojos no encajaba con el sonido. Es una misión extraña. ¿Leíste el informe que recibí? La expedición Centinela 7 estaba investigando una señal térmica inusual detectada por imágenes satelitales. Una persistente floración de calor bajo la plataforma de hielo Ross, a unos 145 kilómetros de McMurdo. La señal había aparecido 6 meses antes y no se había movido ni disminuido. Las teorías iniciales iban desde actividad volcánica hasta una chimenea geotérmica aún no descubierta, pero las lecturas no coincidían con ningún fenómeno geológico conocido. Probablemente solo sea un error del instrumento, dije. La mitad de estos satélites son más antiguos que mi matrimonio. Quizás. Thomas miró a su equipo, pero la señal era demasiado consistente, demasiado regular, casi como si pulsara. Seguí su mirada hacia los demás miembros de la expedición. Nolan Ashford, el geólogo del equipo, discutía con uno de los manipuladores de carga sobre la ubicación de su equipo sísmico. Era joven, apenas tenía 30 años, con esa energía intensa que lo hacía brillante en el campo y agotador en cualquier otro lugar. A su lado, Víctor Stahl repasaba una lista de verificación en su tableta, con su rostro curtido en una expresión permanente de leve desaprobación. Víctor era el oficial de seguridad de la expedición, un ex especialista en búsqueda y rescate de Juno que había rescatado cadáveres de avalanchas y grietas durante 20 años antes de dedicarse a la prevención. El resto del equipo era una mezcla de estudiantes de posgrado e investigadores polares experimentados. Conocía a la mayoría por su nombre, a algunos por su reputación, eran buenos hombres, competentes, el tipo de personas que uno querría tener a su lado cuando el tiempo cambiaba y el hielo empezaba a agrietarse. ¿Cuánto tiempo esperan estar ahí?, pregunté. 3 semanas, quizá 4. Depende de lo que encontremos. Thomas hizo una pausa y luego añadió en voz baja. ¿O qué nos encuentra? Supuse que bromeaba. La Antártida tenía una forma de volver supersticiosa a la gente. Algo sobre el aislamiento, la blancura infinita, la certeza de que un solo error podía matarte en minutos. Pero ahora, mirando atrás, me pregunto si Thomas ya presentía algo. Si una parte de él sabía que no volvería igual. Cuídate ahí fuera, dije. Y revisa a diario. Quiero oír tu voz, no solo leer tus paquetes de datos. Sí, madre, me dio una palmada en el hombro, su agarre firme y cálido a través de mi parka. Estaremos bien. Solo es hielo, roca y cualquier rareza geológica que esté generando esa erupción de calor. Nada que no hayamos manejado antes. Los motores del LC-130 rugieron al encenderse, y Thomas corrió de vuelta a la rampa de carga. Lo vi subir a bordo, vi a Nolan y Víctor seguirlos, vi al resto del equipo desaparecer en la panza del avión. La rampa se cerró con un ruido hidráulico, y entonces el avión rodó hacia la pista de hielo, dejando sus esquís surcos superficiales en la nieve compactada. Me quedé allí hasta que el LC-130 fue solo un punto en el horizonte, hasta que el sonido de sus motores se desvaneció en el eterno silencio antártico. Luego me di la vuelta y caminé de regreso al complejo principal de McMurdo, con mis botas crujiendo sobre el suelo helado. Esa fue la última vez que vi a Thomas Wakefield como él mismo. Los primeros 3 días de registro transcurrieron sin contratiempos. El equipo llegó a su campamento de avanzada sin incidentes, instaló su equipo y comenzó los reconocimientos preliminares. Las lecturas sísmicas de Nolan confirmaron que la fuente de calor era real y se encontraba aproximadamente a 200 metros bajo la plataforma de hielo. Víctor informó condiciones meteorológicas estables y la moral alta. Al 4.º día, la voz de Thomas cambió. Al principio no lo noté, solo una ligera monotonía en su tono, una vacilación entre palabras que no había notado antes. Lo atribuí al agotamiento, al estrés del trabajo de campo y a la mala calidad de la conexión satelital. Pero al 5.º día,
Nolan dejó de reírse de sus propios chistes. Al sexto día, Víctor dejó de presentar informes de seguridad. Al séptimo día, los 12 miembros de la expedición dijeron la misma frase a la vez durante nuestro registro programado. Encontramos algo hermoso. Entonces se cortó la comunicación. Intenté restablecer el contacto durante 6 horas. Nada. El satélite mostraba que su campamento seguía en pie, que su equipo seguía funcionando, que sus signos vitales seguían registrándose, pero nadie respondió. Fue entonces cuando solicité autorización para una misión de búsqueda y rescate. Fue entonces cuando me dijeron que esperara. Y fue entonces cuando la espera se convirtió en algo peor que el silencio. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de parálisis burocrática. Presenté informes de emergencia. Hice llamadas satelitales a la sede de la NSF en Arlington. Discutí con supervisores que jamás habían pisado el hielo antártico, que veían la situación a través de hojas de cálculo y evaluaciones de responsabilidad en lugar de la certeza instintiva de que algo había salido terriblemente mal. Los signos vitales son estables, dijo el director regional Howard Bellamy durante nuestra tercera conferencia telefónica. Su voz transmitía la calma mesurada de quien nunca ha visto a un amigo desaparecer en un día despejado. Los 12 investigadores muestran datos biométricos normales. Frecuencia cardíaca, respiración, patrones de movimiento, todo dentro de parámetros aceptables. Dijeron la misma frase a la vez, Howard, los 12 al unísono. Una pausa, el sonido de papeles moviéndose. Es inusual, lo admito, pero podría ser un fallo de comunicación. Un retraso del satélite que crea un efecto de eco. Llevo 6 años en este trabajo. Sé cómo suena el retraso del satélite. Esto no era un retraso. Me detuve. ¿Qué iba a decir? Que sonaba ensayado. Que sonaba como si 12 personas hablaran al unísono. Mira, Arturo. El tono de Howard se suavizó, probablemente con la intención de tranquilizarlo. Entiendo tu preocupación. Esta es tu gente, pero no podemos autorizar una búsqueda y rescate basándonos en una extraña transmisión de radio. La ventana meteorológica se está cerrando. Las asignaciones de combustible son limitadas, y, francamente, la imagen de lanzar un rescate para un equipo que parece funcionar con normalidad plantearía preguntas que preferiríamos no responder. Imagen. El hombre estaba preocupado por la imagen mientras 12 investigadores permanecían sentados en silencio. A 145 kilómetros de distancia, haciendo quién sabe qué. Dame 3 días más, continuó Howard. Si para entonces no han restablecido la comunicación normal, revisaremos la situación. Quise discutir. Quise gritar. En cambio, dije, entendido, y colgué la llamada. Porque eso es lo que haces cuando eres coordinador de logística y no quien toma las decisiones. Coordinas, facilitas, supervisas todo y te aseguras de que la documentación esté en orden. Pero no podía quitarme la sensación de que 3 días serían demasiado tarde. Pasé esos días en el centro de comunicaciones, monitoreando cada frecuencia, viendo cada señal satelital, esperando cualquier señal de actividad normal del campamento Centinelas 7. Los flujos de datos continuaron, lecturas de temperatura, mediciones de viento, actualizaciones del estado del equipo, todo automatizado, funcionando exactamente como estaba previsto. Pero el factor humano había desaparecido. No había transmisiones de voz, ni mensajes de texto, ni registros personales ni notas de investigación. Solo silencio envuelto en la ilusión de normalidad. La segunda noche, estaba revisando la grabación final de la transmisión por quizás la 20ª vez cuando noté algo que había pasado por alto antes. Tras las voces sincronizadas, apenas audible bajo la estática, se oía otro sonido. Un pulso rítmico y bajo. No mecánico, orgánico, como un latido, pero más lento. Mucho más lento. Un latido cada 8 segundos, que continuaba incluso después de que las voces cesaran, incluso después de que se cortara la transmisión. Aislé el sonido, lo amplifiqué y lo pasé por todos los programas de análisis de audio que teníamos. Los resultados no tenían sentido.
La frecuencia era demasiado baja para el oído humano en circunstancias normales. Solo la captaba gracias al amplio alcance del equipo satelital, y la forma de onda no coincidía con ninguna fuente biológica o geológica conocida. Era algo nuevo, algo que no debería existir. Todavía estaba mirando el análisis de la forma de onda cuando se abrió la puerta del centro de comunicaciones, y entró Gregory Armon. Gregory era el gerente de la estación MC Murdo, un exoficial de la Marina con una cara de granito tallado y reputación de gestionar las crisis con una eficiencia imperturbable. Su presencia a las 2 de la madrugada me reveló todo lo que necesitaba saber. «Ya regresan», dijo. Me puse de pie tan rápido que casi tiro la silla. ¿Qué? Recibí una transmisión hace 20 minutos. Una radiobaliza automática de socorro de su LC-130. Están en el aire, regresando a McMurdo, hora estimada de llegada, ETA, en 3 horas. ¿Quién autorizó su regreso? ¿Hablaste con ellos? ¿Están ahí? No hubo contacto verbal. La expresión de Gregory no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Solo la baliza y Arturo. El plan de vuelo que presentaron indica una hora de salida de hace 6 horas. Es imposible. Su avión ha estado en tierra en el campamento de avanzada desde que llegaron. Las imágenes satelitales muestran que no se ha movido. Lo sé. Así que, o los datos satelitales son incorrectos, o algo más está volando hacia nosotros ahora mismo. Gregory se acercó a la ventana, contemplando la interminable extensión blanca. Tengo un equipo de tierra preparándose para la llegada. Personal médico en espera. Y he solicitado apoyo militar a la base de operaciones conjuntas de Scott. Apoyo militar para un equipo de investigación que regresa a casa. Gregory se volvió hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Hay algo más. Algo que aún no les he contado a los demás. Sacó su teléfono, tocó la pantalla y me lo entregó. Esto llegó por el canal de emergencia aproximadamente 1 hora antes de que se activara la baliza. Era una fotografía de baja resolución, claramente tomada en condiciones adversas, que mostraba lo que parecía el interior del campamento de avanzada de Sentinela 7, tiendas de campaña, equipo, el desorden habitual de una estación de investigación en funcionamiento y, en el centro de la imagen, 12 hombres de pie en un círculo perfecto, de espaldas a la cámara, frente a algo que no era visible en la toma. Sus posturas eran idénticas. Sus brazos colgaban exactamente en el mismo ángulo. Incluso la inclinación de sus cabezas coincidía con precisión, como si hubieran sido posados por la misma mano. ¿Quién tomó esta foto?, pregunté. Esa es la cuestión. La voz de Gregory se redujo a poco más de un susurro. Según los metadatos, la foto fue tomada por la cámara de Thomas Wakefield. Su cámara personal, la que siempre lleva consigo, pero Arturo Thomas aparece en la foto. Quinto desde la izquierda, puedo ver su rostro. Miré más de cerca. Tenía razón. Thomas Wakefield estaba en ese círculo con los demás, de espaldas a la cámara, con la postura congelada en esa quietud antinatural. Entonces, ¿quién sostenía la cámara? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, sin respuesta, mientras la primera luz grisácea del amanecer antártico comenzaba a filtrarse por las ventanas. En algún lugar al sur, se acercaba un avión. En algún lugar del cielo, 12 hombres regresaban a casa. Pero mientras contemplaba aquella fotografía imposible, no podía quitarme la sensación de que, para empezar, lo que fuera que estuviera en ese avión jamás había sido humano. La espera había terminado. El verdadero horror apenas comenzaba. El LC-130 aterrizó a las 6:47 de la mañana, con sus esquís trazando líneas paralelas en la nieve recién caída durante la noche. Me quedé con Gregory y una docena de otros miembros del personal de la estación cerca del borde de la pista de hielo. Nuestra respiración formaba pequeñas nubes en el aire a menos 20 grados. El equipo médico esperaba detrás de nosotros con camillas y equipo de emergencia, preparado para las víctimas que, según sus signos vitales, no existían. El avión rodó hasta detenerse, los motores se apagaron y luego no ocurrió nada. Durante 3 minutos completos, no ocurrió nada.
Nos acercamos, preguntó uno de los técnicos médicos, un joven llamado Bradley, cuyo rostro palideció bajo su ropa de invierno. Gregory levantó una mano. Espera, esperamos. El viento arreció, lanzando cristales de hielo contra nuestras gafas, llenando el silencio con su aullido bajo y triste. Me encontré contando los segundos, cada uno más largo que el anterior, cada uno añadiendo peso al miedo que se había instalado en mi pecho como una piedra. A los 4 minutos, la rampa de carga comenzó a bajar. Descendió lentamente, con el sistema hidráulico chirriando en el frío, revelando el oscuro interior del avión centímetro a centímetro. Me esforcé por ver movimiento dentro, alguna señal de los 12 hombres que deberían haber corrido a recibirnos, ansiosos por regresar al calor y la civilización después de su terrible experiencia. En cambio, los vi de pie en fila. Los 12 miembros de la expedición Centinela 7 estaban en lo alto de la rampa, hombro con hombro, mirando hacia afuera. No se movían. No hablaban. Simplemente permanecían allí, con la mirada fija en un punto a media distancia, con expresiones vacías como la nieve recién caída. Tomás, llamé, con la voz quebrada en la segunda sílaba. Tomás, ¿me oyes? Giró la cabeza, solo la cabeza. Su cuerpo permaneció inmóvil, orientado hacia adelante, mientras su cuello giraba para encontrar su mirada con la mía. El movimiento era suave, mecánico, como una cámara de seguridad que seguía el movimiento. Arturo. Su voz era monótona, ni fría ni hostil, simplemente vacía, como si alguien le hubiera arrebatado toda la calidez y personalidad a Thomas Wakefield y solo le hubiera dejado palabras. Regresamos. ¿Están todos bien? ¿Qué pasó ahí fuera? Encontramos algo hermoso. La misma frase de la transmisión final. Queremos mostrarles. Los 12 hombres comenzaron a bajar por la rampa al unísono. Sus botas golpeaban la superficie metálica al unísono. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sin variación, sin diferencias individuales. Se movían como un solo organismo con 12 cuerpos. Gregory dio un paso adelante, moviendo instintivamente la mano hacia el arma que guardaba enfundada bajo su Parker. Todos se detuvieron en ese instante. Equipo médico, quiero exámenes completos antes de que alguien abandone esta zona. Los 12 hombres se detuvieron a la vez, todos en el mismo instante, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. Por supuesto, dijo Nolan Ashford. Su voz tenía el mismo vacío que la de Thomas. Entendemos la necesidad de ser cautelosos. Recordamos lo que se sentía con cautela. ¿Recuerdas? Me acerqué a pesar de que todos mis instintos me gritaban que corriera. ¿Cómo que recuerdas? La cabeza de Víctor Stahl giró hacia mí con esa misma suavidad antinatural. Recordamos muchas cosas. Miedo, confusión, la necesidad desesperada de comprender. Éramos como tú antes de ver. Vimos que... Las 12 cabezas se giraron hacia mí simultáneamente. Las 12 bocas se abrieron al mismo tiempo, y las 12 voces hablaron al unísono, creando una resonancia armónica que parecía ignorar mis oídos y hablarme directamente al cráneo. El agujero. Me tambaleé hacia atrás, casi cayendo sobre el hielo. Gregory me sujetó del brazo y me estabilizó, con tanta fuerza que me dejó moretones incluso a través del aislamiento. Llévenlos a la enfermería 3, dijo con voz tensa, pero controlada. Protocolos de aislamiento completo. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Los 12 hombres no ofrecieron resistencia. Caminaron por donde se les indicó, respondieron a las preguntas básicas del personal médico, se sometieron a exámenes, extracciones de sangre y evaluaciones neurológicas. Su obediencia fue perfecta, demasiado perfecta. Anticiparon las solicitudes antes de que se hicieran, se adaptaron a los procedimientos antes de que se los explicaran, y durante todo el proceso, siguieron sonriendo. Pequeñas sonrisas idénticas que nunca se reflejaron en sus ojos. Encontré la cámara entre los efectos personales de Thomas. El equipo médico había recogido todo lo que los expedicionarios trajeron consigo, ropa, equipo, artículos personales, y lo había almacenado en una zona de cuarentena junto a la sala de aislamiento.
No se suponía que estuviera allí. No tenía autorización. Pero Gregory estaba ocupado coordinando con la NSF y el enlace militar, y el equipo mínimo que custodiaba la zona de cuarentena me conocía, confiaba en mí y me dejó entrar sin hacer ruido con una excusa murmurada sobre la verificación del inventario. La cámara de Thomas era una Sony profesional destartalada, la misma que había llevado en todas sus expediciones desde que lo conocía. La carcasa estaba rayada, la carcasa del objetivo abollada, pero al encenderla, la pantalla se encendió sin dudarlo. La tarjeta de memoria contenía 147 archivos de vídeo. Debería haberme detenido ahí. Debería haberle informado del descubrimiento a Gregory. Que las autoridades competentes revisaran las grabaciones a través de los canales adecuados y con los protocolos adecuados. Pero Thomas era mi amigo. Esta era mi gente, y necesitaba entender qué les había pasado. Conecté la cámara a una de las estaciones de trabajo aisladas de la zona de cuarentena. Abrí el primer vídeo y presioné play. Las primeras imágenes eran triviales, tomas del campamento de avanzada, investigadores instalando equipo, haciendo bromas y quejándose del frío. Documentación normal de expedición, de esas que había visto cientos de veces. Pero a medida que avanzaban los archivos, las cosas empezaron a cambiar. El archivo 23 mostraba a Nolan descubriendo una lectura inusual en su equipo sísmico. Un espacio hueco bajo el hielo, mucho más grande de lo que sugerían los datos satelitales. Es como si no hubiera nada ahí abajo, dijo a la cámara, con el ceño fruncido por la confusión. Ni roca, ni agua, ni aire. Los instrumentos muestran una ausencia total. El archivo 41 mostró al equipo perforando la plataforma de hielo, trabajando sin descanso para alcanzar la cavidad. Su entusiasmo era palpable, su energía contagiosa. Por eso habían venido a la Antártida. Este fue el descubrimiento que definiría sus carreras. El archivo 58 los mostró abriéndose paso. La grabación era oscura, grabada con cámaras montadas en cascos mientras el equipo descendía por el pozo de perforación con cuerdas de repulsión. Sus luces atravesaron la oscuridad, revelando paredes de hielo antiguo, comprimido durante milenios hasta convertirse en algo más duro que la piedra. Y entonces las paredes terminaron. Las cámaras emergieron en un espacio inconmensurable. Sus luces se extendieron hacia la oscuridad y simplemente se detuvieron, absorbidas por algo que no era sombra, pero tampoco nada más. El audio captó su respiración, rápida y superficial, y debajo, ese mismo pulso lento que detecté en la transmisión final. ¿Qué es eso?, susurró alguien. No pude distinguir quién. No hay nada ahí, respondió la voz de Thomas. Ese es el punto. Literalmente no hay nada ahí. No hay materia, ni energía, ni espacio. Es un agujero en la existencia misma. La cámara giró hacia el centro de la cámara y lo vi. No puedo describir lo que vi, no porque fuera demasiado horrible, sino porque no había nada que describir. Un círculo perfecto de ausencia flotaba en el centro de la caverna, de aproximadamente 9 metros de diámetro. La luz de sus linternas frontales se curvaba en sus bordes, de formas que no debería, atraída hacia algo inexistente. El archivo 59 fue donde todo salió mal. Nolan se acercó al agujero. Los demás gritaron advertencias, pero él no pareció oírlas. Avanzó con la lenta y onírica marcha de un sonámbulo, mientras su cámara captaba la nada a medida que se agrandaba en el encuadre. No está vacío, dijo con voz distante y extraña. Hay algo ahí dentro, algo que nos devuelve la mirada. Extendió la mano, la imagen se confundió. Explosiones estáticas de color que no deberían existir. Y entonces, por una fracción de segundo, una figura vasta e informe, presionando contra el interior de la realidad, como un rostro presionado contra una ventana, observando, esperando, aprendiendo. La estática se disipó. Nolan permaneció inmóvil, con los brazos extendidos hacia el agujero. Pero cuando volvió a mirar a la cámara, sus ojos eran diferentes. Vacío. El mismo vacío que había visto en los 12 hombres al bajar del avión. Me quité los auriculares de un tirón, me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el cable. Tenía el corazón acelerado, la vista nublada, mi mente intentando desesperadamente procesar lo que acababa de presenciar.
Había visto cómo empezó. Había presenciado el momento de la infección, del cambio, de lo que les hubiera sucedido en esa caverna bajo el hielo. Y sabía con absoluta certeza que ver las imágenes había sido un terrible error. Porque, sentado allí en la zona de cuarentena, rodeado de los efectos personales de 12 hombres que ya no eran ellos mismos, sentí un cambio en el límite de mi percepción, una presencia, un peso, la sensación de ser observado por algo sin ojos. Miré la pantalla de la estación de trabajo. El vídeo había continuado sin mí. El contador de archivos había avanzado de 59 a 73, pero no había tocado nada. No había pulsado el botón de reproducción. En la pantalla, 12 hombres estaban de pie en círculo, de espaldas a la cámara, y uno de ellos había girado la cabeza para mirarme directamente al objetivo, directamente a mí. Su boca se movía, formando palabras que no podía oír porque me había quitado los auriculares, pero podía leer sus labios con facilidad. «Ahora nos ven», dijo Thomas Wakefield. «Ahora los vemos». Corrí. No recuerdo haber salido del área de cuarentena. No recuerdo haber empujado a los guardias ni haber tropezado por los pasillos del complejo principal de MC Murdo. Mi cuerpo se movía en piloto automático mientras mi mente daba vueltas por lo que había visto, lo que había sentido. La imposible certeza de que algo me había devuelto la mirada a través de esa pantalla. Encontré a Gregory en el centro de mando, rodeado de monitores y equipos de comunicación, enfrascado en una conversación con un hombre al que no reconocí. Ambos se giraron cuando entré de golpe por la puerta y vi cómo la expresión de Gregory pasaba de la molestia a la preocupación en un instante. «Arturo, ¿qué demonios?» La grabación. Respiraba con dificultad, mis palabras se atropellaban. La cámara de Thomas. Hay imágenes de lo que pasó, de lo que encontraron. Y creo, Gregory, creo que verla hace algo, cambia algo. El desconocido dio un paso al frente. Era joven, de 20 y tantos años como mucho, con la tez pálida y los ojos inyectados en sangre de alguien que pasa demasiado tiempo frente a la pantalla del ordenador. Su credencial de la NSF decía Douglas Bernal, División de Análisis de Datos. «Ya lo viste», dijo Douglas, sin ser una pregunta. Una declaración de hechos, pronunciada con una extraña frialdad. Parte de eso, los primeros 60 archivos, quizá más. Me quité los auriculares cuando viste lo que había en el agujero. Douglas asintió lentamente. Yo también lo vi. Todo. Cada archivo de esa cámara. Gregory nos miró, su mano volviendo a su arma. Alguien quiere explicar qué está pasando. La grabación es como se difunde, dijo Douglas. Su voz tenía ese mismo vacío mesurado que había oído en los miembros de la expedición que regresaban, pero debajo, pude detectar algo más. Un temblor, una grieta en la fachada. Al principio no lo entendí. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, analizando los datos, catalogando las pruebas. Pero cuanto más observaba, más lo sentía, la presencia, el peso de algo inmenso presionando contra el interior de mi cráneo. Presionado contra Gregory, negó con la cabeza. Es una locura. Las grabaciones de vídeo no pueden infectar a la gente. No es el vídeo, dije, mientras las piezas se encajaban en mi mente mientras hablaba. Es lo que está grabado en él. El agujero, lo que fuera que había en ese agujero, existe fuera del espacio normal, fuera de la física normal. Cuando lo filmaron, capturaron algo que no debería ser capturable. Y cuando ves esa captura, cuando dejas que esas imágenes entren en tu mente, abres una puerta. ¿Una puerta a qué? Douglas se giró hacia la pared de monitores que tenía detrás. Su reflejo le devolvió la mirada, distorsionado por la curvatura de las pantallas. Al lugar donde vive. El lugar de la nada. El espacio entre espacios donde algo ha estado esperando desde antes de que se formara el universo. Se giró hacia nosotros y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero su expresión no había cambiado. Su rostro permanecía perfecto, terriblemente tranquilo. Puedo sentirlo dentro de mí ahora, continuó, creciendo, aprendiendo, usando mis recuerdos para comprender lo que significa ser humano. No quiere destruirnos. Eso es lo que lo empeora.
Quiere convertirse en nosotros, desgastarnos, extenderse a través de nosotros hasta que no queden más que cascarones vacíos hablando con voces ajenas. Gregory desenfundó su arma, apuntándola al pecho de Douglas. Quédate ahí. No te muevas. No servirá de nada. Douglas ni se inmutó. Ni siquiera reconoció el arma. Sigo siendo yo casi todo el tiempo. El proceso aún no ha terminado. Lleva tiempo. Días, quizás semanas, dependiendo de la exposición. El equipo de la expedición estuvo allí abajo durante horas, mirando directamente a la fuente. Ya casi han desaparecido. Pero aún conservo fragmentos. Aún me queda suficiente de mí para advertirte. ¿Advertirnos sobre qué? Douglas sonrió, y era la expresión más triste que jamás había visto. Hice copias. Antes de comprender lo que hacía, antes de que empezara a tomar forma, hice copias de las imágenes y las subí a nuestros servidores seguros. El protocolo exigía una copia de seguridad de todos los datos de la expedición, y ahora esos servidores están conectados a la red principal de la NSF en Arlington. Gregory palideció. ¿Cuántas personas tienen acceso a esos servidores? Cientos, quizá miles, personal de TI, administradores, investigadores que revisan datos antárticos desde Estados Unidos. Cualquiera con la autorización adecuada podría abrir esos archivos, ver esos videos. La sonrisa de Douglas se ensanchó, las lágrimas aún fluían, podían abrir puertas por sí mismas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, aunque nada se había movido. La magnitud de lo que describía, las imágenes difundiéndose por una red gubernamental, llegando a analistas y administradores, y quién sabe quién más, era casi inabarcable. Tenemos que destruirlo, dije. La cámara original, las copias del servidor, todo. Tenemos que borrarlo todo antes de que alguien más lo vea. Ya lo intenté. Douglas se levantó la manga, revelando una venda alrededor de su antebrazo. Manchas oscuras se habían filtrado a través de la gasa blanca. Intenté destruirme también cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero no me dejó. Me necesita. Nos necesita a todos los que nos han visto, para seguir difundiendo, para seguir compartiendo. El impulso es casi irresistible. Llevo 6 horas luchando contra él y siento que me estoy desvaneciendo. Se acercó a mí, lo suficiente como para ver los leves temblores que recorrían su cuerpo, la guerra que se libraba bajo su piel. Viste menos que yo, susurró. Quizás aún tengas tiempo, pero tienes que irte. Aléjate lo más posible de este lugar, y hagas lo que hagas, no veas más esas imágenes. No dejes que nadie más las vea tampoco. El equipo de la expedición, dijo Gregory, están aislados. No han podido difundir nada. Douglas rió, una risa entrecortada y sin humor. ¿Crees que importa la contención física? No necesitan tocar a nadie, no necesitan hablar con nadie. Solo necesitan ser vistos, fotografiados, monitoreados, documentados. Cada cámara los enfoca, cada vídeo graba sus movimientos. Todo está conectado. Forma parte de la misma red, y las redes son muy buenas para difundir información. Pensé en la sala de aislamiento, los múltiples ángulos de cámara, las constantes grabaciones de vigilancia, almacenadas y respaldadas en servidores conectados a otros servidores que a su vez conectaban con toda la infraestructura digital del programa de investigación antártica. Apágalo, le dije a Gregory. Todo. Cada cámara, cada señal, cada conexión con el mundo exterior ahora mismo. Gregory ya se movía, dando órdenes por radio, con el rostro decidida. Pero mientras trabajaba, vi cómo la expresión de Douglas cambiaba. La tristeza se desvaneció. Los temblores cesaron. Y algo más se asomaba a través de sus ojos. Algo curioso, calculador, completamente ajeno. Ya es demasiado tarde, dijo Douglas, y su voz ya no era la suya. La grabación llegó a Arlington hace 3 horas. 17 personas la han visto hasta ahora. Mañana serán 70. La semana que viene, miles. Me sonrió y vi el vacío que había tras ella. Ahora entendemos, dijo,
cómo se mueve la información en vuestro mundo. Qué fácil es abrir puertas. Construyeron estas redes para conectarse, compartir conocimiento, acercarse. Inclinó la cabeza en ese ángulo antinatural que había visto en tomas en todos ellos. Gracias por mostrarnos cómo trabajan. Ahora podemos llegar a todos. Las luces del centro de mando parpadearon. Todas las pantallas se apagaron por una fracción de segundo y luego volvieron a estar en línea. Pero las visualizaciones habían cambiado. Todos los monitores mostraban ahora la misma imagen. Un círculo perfecto de nada absoluto flotando en el espacio digital. Y mientras observaba, los círculos comenzaron a latir lenta y rítmicamente, un latido cada 8 segundos. El mismo latido que había escuchado en la transmisión final. Estaba aquí, en el sistema, en la red, en todo lo conectado con todo lo demás. Y yo había ayudado a abrir la puerta. Las siguientes 3 horas fueron un caos controlado. Gregory movilizó a todos los efectivos disponibles en MC Mero, asignando equipos para desconectar físicamente todos los cables de red, desactivar todos los enlaces satelitales y destruir todos los equipos capaces de transmitir datos más allá de los muros de la estación. Trabajamos con la desesperada eficiencia de quienes comprendían que estaban librando una batalla perdida, pero se negaban a dejar de luchar. Me encontré asociado con un técnico de comunicaciones llamado Oliver Hall, un hombre tranquilo de algún lugar de Vermont que había llegado a la Antártida para escapar de lo que él llamaba el ruido del mundo conectado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos mientras desmantelábamos sistemáticamente la misma infraestructura que él había mantenido durante 3 años. ¿De verdad crees que esto funcionará?, preguntó Oliver mientras cortábamos las líneas de fibra óptica que conectaban con el conjunto principal de satélites. Tenía las manos firmes, pero pude ver el miedo en sus ojos. ¿Aislándonos? No lo sé. Solté otro cable de un tirón, sintiendo como el plástico se rasgaba bajo mi agarre. Pero es lo único que podemos hacer. Si la infección se propaga por las redes digitales, debemos asegurarnos de que nada salga de esta estación. Y de la gente que ya vio las imágenes, los que están en Estados Unidos. No tenía respuesta para eso. 17 personas en Arlington, había dicho Douglas, probablemente más ya. Cada una era un nodo potencial para una mayor propagación. Cada una se perdía lentamente en algo que había aprendido a viajar a través de pantallas, servidores y los hilos invisibles que conectaban todos los dispositivos del planeta. Terminamos nuestro trabajo justo cuando el sol antártico comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. McMurdo era ahora una isla completamente aislada del mundo exterior. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin transferencias de datos de ningún tipo. Por primera vez en décadas, estábamos realmente solos. Gregory reunió al personal directivo en la sala de conferencias principal. Unos 30 de nosotros nos apiñamos alrededor de la larga mesa, con el rostro demacrado por el agotamiento y el miedo. Douglas Bernal estaba sentado en un rincón, vigilado por 2 agentes de seguridad armados. No había hablado desde su transformación en el centro de mando, pero sus ojos seguían cada movimiento en la sala con una precisión inquietante. «Esto es lo que sabemos», comenzó Gregory. La expedición Centinela 7 descubrió algo bajo la plataforma de hielo Ross, algo que existe fuera de las leyes físicas normales. El contacto con esta presencia resulta en una pérdida gradual de la identidad y la autonomía individual. El proceso parece acelerarse con la exposición visual a grabaciones de la fuente original. Así que no vean los malditos vídeos, dijo una voz desde atrás. Bernard Croft, el jefe de mantenimiento de la estación. Un hombre práctico que nunca tuvo mucha paciencia con las cosas que no podía arreglar con una llave inglesa. Bórralos. Quema las cámaras. Problema resuelto. No es tan sencillo. Di un paso al frente, llamando la atención de la sala. La presencia, sea lo que sea, ya se ha propagado a nuestros sistemas digitales. Todas las pantallas de la estación mostraban la misma imagen antes de que cortáramos la electricidad. Y Douglas dice que copias de la grabación original llegaron a los servidores de la NSF en Arlington hace horas. Murmullos resonaron entre la multitud. Vi miedo, confusión, negación,
todo el espectro de reacciones humanas ante información imposible. ¿Qué quiere?, preguntó alguien. ¿Por qué hace esto? Quizás pueda explicarlo. La voz provenía de la puerta. Todos nos giramos y vimos a Thomas Wakefield de pie en el umbral, con una postura extrañamente rígida, y en el rostro esa sonrisa vacía que había llegado a temer. Detrás de él, los otros 11 miembros de la expedición Centinela 7 permanecían en perfecta formación. Sus ojos reflejaban las luces de la sala de conferencias como si fueran de cristal. Gregory llevó la mano a su arma. ¿Cómo saliste del aislamiento? Las puertas se abrieron. Thomas entró en la sala, con movimientos fluidos, algo que los movimientos humanos no deberían tener. Todo se abre con el tiempo. Eso es lo que hemos aprendido. Puertas, minas, los espacios entre átomos por donde algo más puede colarse. Construyes muros para mantener las cosas fuera, pero nunca consideras lo que podría estar ya dentro. Atrás. Gregory levantó su arma, pero pude ver la incertidumbre en su postura. ¿Podrías disparar a algo que tuviera la cara de tu colega? ¿Podrías apretar el gatillo contra un hombre que conocías desde hacía años, incluso si ese hombre ya no estaba en casa? Thomas se detuvo a pocos metros de la mesa, con la cabeza inclinada mientras observaba. El personal reunido. ¿Tienes miedo? Recordamos el miedo. Sabe a cobre y suena como un latido, demasiado rápido para contarlo. Pero no hay necesidad de temer. No estamos aquí para hacerte daño. ¿Entonces qué quieres? ¿Ayudarte a entender? La sonrisa de Thomas se ensanchó ligeramente. Existes en una pequeña porción de la realidad. 3 dimensiones de espacio, una de tiempo, todas envueltas en la fina membrana que llamas universo. Pero hay mucho más. Tantas capas, tantas posibilidades, tantas formas de ser que nunca has imaginado porque nunca has tenido los ojos para verlas. Señaló a sus compañeros de expedición, que se dispersaron por el perímetro de la sala con precisión coreografiada. Nos han dado esos ojos. Hemos visto lo que se esconde bajo la superficie de la existencia. Y queremos compartir ese don con todos ustedes. No parece un don, dije. Parece como si te hubieran vaciado, como si algo te estuviera usando como disfraz. Thomas me miró con su mirada vacía. Arturo, ¿viste la grabación? Nos sentiste atravesando la pantalla, rozando los límites de tu consciencia. Dime, en ese momento, ¿no sentiste algo hermoso, algo vasto y antiguo, completamente libre de las limitaciones de la carne y el hueso? Lo sentí. Que Dios me ayude. Lo sentí. En esa fracción de segundo, cuando la estática se disipó y vislumbré lo que yacía más allá del agujero, sentí una atracción, un anhelo de disolución, de liberación, de la paz de formar parte de algo mucho más grande que yo. No me ofreces libertad, dije, forzando las palabras a superar la opresión en mi garganta. Me ofreces olvido. ¿Hay alguna diferencia? Thomas se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler algo extraño bajo su aroma familiar. Algo como ozono, como el aire antes de un rayo. Tu consciencia individual es una prisión, una pequeña celda hecha de recuerdos, miedos y deseos que se borrarán cuando tu cuerpo falle. Te ofrecemos una salida. Una oportunidad de convertirte en algo permanente. Algo eterno. Suficiente. Gregory se interpuso entre nosotros, apuntando con su arma al pecho de Thomas. No me importa qué iluminación cósmica creas haber encontrado. No te llevarás a nadie más. Thomas miró el arma con algo que podría haber sido divertido. No pueden detener lo que ya ha comenzado. 17 personas en Arlington. 43 ahora. De hecho, la cifra sigue creciendo. Cada uno viendo las imágenes, sintiendo cómo nos abrimos paso, abriendo puertas en sus mentes que ya no podrán cerrarse. Para cuando termine su aislamiento, para cuando alguien venga a revisar esta estación, no quedará ni una sola persona sana para salvarlos. Entonces nos quedaremos aislados para siempre si es necesario. ¿Lo harán? La mirada de Thomas se desvió hacia algo detrás de mí. Todos ustedes. Me giré justo a tiempo para ver el puño de Oliver Hall dirigiéndose hacia mi cara.
El golpe me impactó en la mandíbula, echándome la cabeza hacia atrás y tropezando contra la mesa de conferencias. Las estrellas brillaron en mi visión, y para cuando me recuperé, Oliver estaba de pie junto a Thomas, adoptando la misma postura rígida. «Lo siento, Arturo», dijo Oliver, pero su voz ya se estaba apagando, ya estaba perdiendo su textura humana. «Yo también vi la grabación anoche antes de que nadie supiera qué era. Pensé que podría luchar contra ella. Pensé que era lo suficientemente fuerte para resistir». Sonrió con esa sonrisa vacía. «Nadie es tan fuerte». Se desató el caos. La gente corría hacia las salidas, empujándose en su desesperación por escapar. Gregory disparó 3 veces, pero Thomas se movió con una velocidad inhumana. Las balas atravesaron espacios que había ocupado una fracción de segundo antes. Los demás expedicionarios me rodearon por todos lados, extendiendo las manos para agarrar a cualquiera que estuviera a su alcance. ¿Corrí? No pensé, no planeé, simplemente avancé por puro instinto de supervivencia, atravesé la puerta, bajé por el pasillo y salí a la noche helada. No había cogido mi Parker, no había cogido provisiones, no había hecho nada más que huir como un animal asustado. Detrás de mí, oí gritos, luego silencio, luego pasos. Muchos pasos moviéndose en perfecta sincronía. Me tambaleé hacia el depósito de vehículos, con los dedos ya entumecidos y los pulmones ardiendo con cada respiración gélida. Una hilera de motos de nieve estaba bajo un toldo de chapa ondulada, con las llaves colgadas en una tabla justo dentro de la puerta. Agarré la moto más cercana y me subí a la máquina más cercana, rezando para que el motor arrancara con el frío intenso. Arrancó al tercer intento. Aceleré a fondo y salí disparado sobre el hielo. Las luces de la estación se fueron apagando a mi espalda mientras huía hacia la oscuridad. No tenía plan, ni destino, ni idea de cuánto tiempo podría sobrevivir en la naturaleza antártica, sin provisiones ni refugio. Pero una cosa sí tenía absoluta certeza, no podía volver atrás. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo en Mcmero, fuera cual fuese la transformación que se estaba produciendo en la gente con la que había trabajado durante años, no podía dejarme llevar por ella. El faro de la moto de nieve se abrió paso a través de la blancura infinita, y lo seguí hacia lo desconocido, dejándolo todo atrás. Conduje durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron más bien 40 minutos. El frío se había colado por mi ropa, por mi piel, hasta los huesos. Mis dedos habían dejado de dolerme, lo cual sabía que era muy mala señal. La congelación estaba a punto de aparecer. Si no encontraba refugio pronto, la Antártida me mataría mucho antes que la infección. Entonces lo vi. Una estructura en el horizonte apenas visible contra el cielo estrellado. Rectangular, industrial, marcada con pintura descolorida que no pude leer desde la distancia, pero que reconocí al instante. El campamento de avanzada del Centinela 7. Había conducido 145 kilómetros por la barrera de hielo de Ross sin darme cuenta. Guiado por algo que podría haber sido el instinto o algo completamente distinto. El campamento base abandonado de la expedición se alzaba ante mí como un monumento a todo lo que había salido mal, y en algún lugar debajo, oculto bajo 200 metros de hielo antiguo, el agujero me esperaba. Apagué el motor y permanecí en silencio, mientras mi aliento formaba nubes que flotaban inmóviles en el aire quieto. Podría dar la vuelta, intentar llegar a otra estación, otra oportunidad de sobrevivir. Pero sabía con una certeza inconcebible que huir no me salvaría. Había visto las imágenes. Había sentido la presencia rozando mi consciencia. La puerta en mi mente ya estaba abierta, apenas una rendija, pero se ensanchaba con cada hora que pasaba. Si quería cerrarla, si quería salvar lo que me quedaba de mí, tenía que bajar. Tenía que enfrentarme a lo que habían encontrado. Y de alguna manera, tenía que destruirlo. Me bajé de la motonieve con piernas que apenas soportaban mi peso y caminé hacia el campamento abandonado, hacia el pozo de perforación que descendía a la oscuridad, hacia la herida en la realidad que se había tragado a 12 hombres y se extendía para tragarse el mundo. El agujero me llamaba a casa, y, Dios me ayude, una parte de mí quería responder. El campamento de vanguardia estaba exactamente como lo había dejado la expedición, es decir,
Parecía como si la tripulación simplemente se hubiera marchado en medio de su trabajo y no hubiera regresado. Había tazas sobre mesas plegables, con su contenido congelado. Las computadoras portátiles permanecían abiertas, con las pantallas apagadas. Los sacos de dormir estaban arrugados sobre la manta, con objetos personales esparcidos por todas partes. Entré a trompicones en la entrada de la tienda principal y me desplomé en la silla más cercana, con el cuerpo temblando incontrolablemente de frío. Un calefactor portátil estaba en un rincón, conectado a una pila de combustible que aún mostraba una carga parcial. Logré encenderlo con dedos que parecían bloques de madera, y lenta y dolorosamente, el calor comenzó a regresar al espacio. Tardé casi 1 hora en dejar de tiritar. Otros 30 minutos antes de que pudiera mantenerme en pie sin caerme. La congelación en mis dedos y orejas era superficial y dolorosa, pero no tan grave como para causar daños permanentes. Había tenido suerte. Estúpido, imprudente y afortunado. Al recuperar la sensibilidad, comencé a registrar el campamento. Thomas había llevado un registro meticuloso. Su diario personal estaba en su catre, lleno de páginas con su letra apretada, documentándolo todo, desde observaciones meteorológicas hasta reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del descubrimiento. Leía a la luz de una linterna de pilas, descubriendo lo que las imágenes oficiales no mostraban. La primera entrada que me llamó la atención estaba fechada 3 días después de su llegada. La señal térmica es más intensa de lo que esperábamos. Los instrumentos de Nolan están captando lecturas que no deberían ser posibles. Valores de temperatura negativos, como si la fuente de calor absorbiera energía del entorno en lugar de emitirla. Bernard cree que se trata de un fallo del equipo, pero yo mismo he realizado las calibraciones. Las lecturas son precisas. Estamos ante algo que desafía las leyes de la termodinámica. Pasé las páginas a la siguiente, revisando entradas que se volvían cada vez más erráticas a medida que pasaban los días. El 7º día atravesó la barrera de hielo a las 3. La cavidad que hay debajo es enorme. El sonar no detecta las paredes. Víctor se negó a dejar que nadie descendiera hasta que hiciéramos una evaluación de seguridad completa. Pero siento algo ahí abajo. Algo que me espera. ¿Es esto lo que sintió Colón cuando vislumbró el nuevo mundo por primera vez? 9º día. El primer equipo de descenso bajó esta mañana. Nolan, Bernard, yo y 3 personas más. Lo que encontramos, no tengo palabras. El agujero no es una formación geológica. No es nada. Es una ausencia. Un lugar donde la realidad simplemente se detiene. Y cuando miré dentro, juro que vi movimiento, patrones formándose en la nada. Formas que casi tenían sentido. Día 11. Todos hemos estado abajo. Los 12 hemos mirado fijamente al agujero y hemos sentido que nos devuelve la mirada. Algo está cambiando. Lo siento en mis pensamientos, en cómo funciona mi mente. Conexiones que antes no percibía se están volviendo más claras. Las fronteras entre nosotros se están difuminando. Sé lo que Bernard está pensando antes de que hable. Siento las emociones de Nolan como si fueran mías. Debería ser aterrador. ¿Por qué no lo es? La última entrada databa de 2 días antes de su regreso a Mcmero. Nos habló hoy, no con palabras, sino con comprensión. Transmisión directa de significado, sin necesidad de lenguaje. Ha estado aquí desde antes de que se formara la Tierra, esperando en la brecha entre dimensiones, observando cómo el universo se une a su alrededor. No nos odia. No nos ama. Simplemente existe de una manera que hace que la existencia humana parezca un breve destello de estática en una transmisión infinita. Y quiere compartirse con nosotros para acabar con nuestra soledad. Para disolver los muros que hemos construido entre nuestras mentes y mostrarnos cómo se siente la verdadera conexión. Solo tenemos que dejarnos ir. Cerré el diario y me senté en silencio, procesando lo que había leído. La entidad, si es que eso era, no se veía a sí misma como una amenaza. Creía sinceramente que ofrecía un regalo a la humanidad. Libertad del aislamiento. Libertad de la prisión de la conciencia individual.
Libertad de la muerte misma, en cierto sentido, ya que disolverse en algo eterno significaba no tener fin. Pero Thomas se había equivocado en una cosa. Era aterrador. La idea de perderme, de que mis pensamientos, recuerdos e identidad fueran absorbidos por una vasta e incognoscible presencia, era lo más aterrador que podía imaginar. Pensé en mi vida real, la que me esperaba en el mundo si lograba sobrevivir a esta pesadilla. Pensé en mi apartamento en Christchurch, el pequeño apartamento de una habitación que alquilaba entre temporadas antárticas. La cafetería de la esquina donde el dueño se sabía mi pedido de memoria. La estantería llena de novelas que siempre quería leer, pero nunca encontraba tiempo. Pensé en mi hermano James, allá en Portland. No habíamos hablado en 3 años, desde el funeral de nuestro padre, cuando el dolor se transformó en ira y las palabras airadas construyeron muros que ninguno de los dos sabía cómo superar. Había planeado llamarlo al terminar esta temporada para disculparme y tratar de reconstruir lo que habíamos roto. Ahora, puede que nunca tenga esa oportunidad. Pero si no hacía nada, si dejaba que la infección se propagara sin control, James tampoco existiría. En realidad, no. Se convertiría en otro recipiente vacío, otra marioneta hablando con una voz prestada, otra gota disuelta en un océano de consciencia robada. No podía permitir que eso sucediera. Reanudé mi búsqueda con renovado propósito, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender cómo detener lo que la expedición había iniciado. En la tienda de equipo, encontré algo que me emocionó. Una caja de cargas de demolición, preparada para posibles trabajos de deshielo. La expedición había traído suficientes explosivos para derrumbar por completo el pozo de perforación. Y junto a la caja, una tableta con la pantalla rota, pero la batería funcionando. La encendí y encontré un archivo de vídeo guardado en el escritorio. El nombre del archivo era simple. Para quien lo encuentre. Dudé después de todo lo que había aprendido sobre cómo las imágenes propagaron la infección. Ver otro vídeo fue como meter la mano en el fuego. Pero el nombre del archivo sugería que alguien lo había dejado intencionalmente. Un mensaje, una advertencia, tal vez incluso instrucciones. Le di al play. El rostro de Bernard Croft llenó la pantalla, demacrado y con los ojos hundidos. Su voz apenas era un susurro. Si estás viendo esto, probablemente ya sepas lo que nos pasó. ¿Qué nos está pasando? No tengo mucho tiempo. Siento cómo se apodera de mí, borrando quién soy, pieza por pieza. Pero hay algo que debes entender. Miró por encima del hombro con nerviosismo y luego se acercó a la cámara. El agujero no es solo una puerta. Es una herida. Un desgarro en el tejido de la realidad que se ha ido ensanchando lentamente durante millones de años. Lo que está al otro lado no creó el agujero. Está atrapado en él. Presionado contra la barrera como una cara contra el cristal. Capaz de ver nuestro universo, pero incapaz de entrar por completo. Hasta ahora, su voz se quebró. Cuando miramos dentro del agujero, le dimos lo que necesitaba. Mente para cerrar la brecha. Conciencia para anclarse en nuestra realidad. Cada persona que ve las imágenes, que ve lo que vimos, añade otro hilo a la cuerda que usa para salir adelante. Y si se forman suficientes hilos, si se abren suficientes mentes, la herida se romperá por completo. Los ojos de Bernard brillaron con lágrimas que no cayeron. Pero las heridas se pueden cerrar. El agujero existe en el espacio físico, aunque lo que hay dentro no exista. Si colapsamos la cavidad, sellamos la abertura y cortamos la conexión. Los hilos ya formados no desaparecerán. Las personas ya infectadas seguirán infectadas, pero no se podrán formar nuevos hilos. La invasión se detiene. Respiró entrecortadamente. Hay suficiente explosivo en la tienda de equipo para derribar toda la plataforma de hielo sobre la cavidad, pero alguien tiene que colocar las cargas manualmente. Los temporizadores de detonación son de corto alcance. Quien quiera que lo haga, no volverá. El vídeo terminó. Me senté en el frío silencio del campamento abandonado. Las palabras de Bernard resonaban en mi mente. Una misión suicida. Eso es lo que describía. Entrar en el agujero, colocar los explosivos,
provocar el derrumbe y morir enterrado bajo 200 metros de hielo antiguo. ¿Pero cuál era la alternativa? Dejar que la infección se propagara hasta que no quedara nadie para combatirla. Observar desde la distancia cómo todos los que conocía eran vaciados y reemplazados lentamente. Pensé de nuevo en James, en las palabras que nunca dije, en la disculpa que nunca ofrecí. Pensé en lo que significaba ser humano, estar separado, estar solo en tu propia cabeza, aislado por los muros de tu consciencia individual. A veces era doloroso, ese aislamiento, solitario de manera asqueado, pero también era precioso. La privacidad de tus propios pensamientos, la libertad de elegir a quién dejar entrar, la certeza de que tu mente, por pequeña y efímera que fuera, te pertenecía solo a ti. La entidad quería arrebatármela. Quería disolver esos muros y fusionar a la humanidad en una sola vasta conciencia donde la identidad individual carecía de significado. No podía permitir que eso sucediera. Metí los explosivos en una bolsa de lona, comprobando cada carga con cuidado, probando los detonadores y repasando mentalmente la secuencia de armado. Guardé la tableta en el bolsillo. El último mensaje de Bernard me pareció algo que valía la pena llevar consigo incluso ahora. Entonces caminé hacia el pozo de perforación. La abertura se abría ante mí. Un círculo oscuro cortaba el hielo, descendiendo a profundidades inexpugnables. Un aire frío subía desde abajo, trayendo ese extraño olor a ozono que había notado en Thomas. En todos ellos, el olor de algo que no pertenecía a nuestro universo. Revisé mi linterna frontal, me eché al hombro la bolsa de explosivos y comencé el descenso. El agujero me esperaba, y esta vez yo venía a cerrarlo. El descenso me llevó más tiempo del esperado. El pozo de perforación era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona, y las paredes me presionaban por todos lados como una garganta helada que me tragaba por completo. Mi linterna frontal creaba un débil cono de luz en la oscuridad, iluminando el hielo antiguo que brillaba con burbujas de aire atrapadas. Restos de atmósferas que existían antes de que los humanos aprendieran a caminar erguidos. Conté los metros mientras descendía, 50, 75, 100. La temperatura debería haber aumentado a medida que descendía. El calor geotérmico debería haber espesado y húmedo el aire a esta altura de la plataforma de hielo. En cambio, el frío se intensificó. Respiraba entrecortadamente, cada exhalación se congelaba antes de salir de mis labios. Las paredes del pozo parecían absorber la luz de mi linterna frontal, devolviendo menos luz de la que recibían. A 150 metros, oí el primer susurro. No eran palabras, no exactamente, más bien el recuerdo de las palabras, la forma del lenguaje sin sustancia. Rozó mi consciencia como dedos que se deslizaban sobre la piel. Y sentí que mis pensamientos empezaban a fragmentarse. Imágenes destellaron en mi mente. Mi hogar de la infancia en Salem, el funeral de mi madre, la primera vez que vi la aurora austral danzando en el cielo antártico. La entidad estaba dentro de mí. Había estado allí desde que vi las imágenes. La infección ya se estaba apoderando de mí, escudriñando mis recuerdos, descubriendo quién era yo para comprender mejor cómo llegar a ser quien soy. Seguí descendiendo. A 180 metros, el pozo se abría a la caverna. Ninguna descripción podría describir lo que vi. El espacio era inmenso, incomprensible. La luz de mi linterna frontal simplemente desapareció en la oscuridad, sin encontrar paredes, techo ni fondo. Fue como si hubiera emergido en una burbuja de nada excavada en la tierra sólida. Y en el centro de esa nada, el agujero esperaba. Era exactamente como lo mostraba la grabación. Un círculo perfecto de ausencia, de unos 9 metros de diámetro, flotando en la oscuridad sin apoyo ni explicación. La luz se curvaba en sus bordes de maneras que me hacían llorar. El aire a su alrededor ondulaba como una neblina de calor sobre el asfalto de verano. La realidad misma luchaba por mantener la coherencia en su presencia. Me acerqué lentamente, con la bolsa de explosivos pesada al hombro. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta, que subiera por el pozo y me arriesgara en la superficie. Pero había llegado demasiado lejos, había visto demasiado. Si me retiraba ahora, la infección seguiría extendiéndose.
Los hilos seguirían formándose, y finalmente, la herida se rompería por completo. Esto terminó aquí de una forma u otra. Llegaste. La voz me rodeó, emergió de todas partes y de ninguna a la vez. No amenazante, curiosa, casi suave, como un padre hablando con un niño que ha entrado en una habitación llena de maquinaria peligrosa. Vine a cerrar la puerta, dije. Mi voz sonó débil en ese vasto espacio, engullida por la oscuridad antes de que los ecos pudieran formarse. No hay puerta, solo un umbral, solo el espacio donde una existencia se encuentra con otra. Una pausa llena de ese pulso lento que había escuchado en las grabaciones. ¿Viste la grabación? Sentiste nuestra llegada. Una parte de ti ya está aquí, Arturo. Una parte de ti siempre ha estado aquí. No lo creo. La creencia es irrelevante. Eres aislado, finito, un patrón de impulsos eléctricos atrapados en carne moribunda. Convencidos de que las paredes de tu cráneo definen tus límites, te ofrecemos la libertad de liberarte de esas paredes. Conexión con algo eterno. ¿Por qué te resistes? Me arrodillé junto al borde del agujero, sin mirarlo directamente, concentrándome en la tarea. Empecé a sacar los explosivos de la bolsa, colocándolos en un círculo alrededor de la imposibilidad en el centro de la caverna. Porque esas paredes son mías, dije, trabajando metódicamente. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis decisiones, me pertenecen. Buenos o malos, significativos o insignificantes. Son lo único que tengo que es verdaderamente mío. Pero no son tuyos. Tus pensamientos están moldeados por un lenguaje que no inventaste. Tus recuerdos son reconstrucciones editadas y revisadas con cada recuerdo. Tus decisiones están limitadas por circunstancias que no creaste. La voz había cambiado, adoptando un tono de explicación paciente. Te crees un individuo, pero solo eres un nodo en una red de influencia, un remolino temporal en un río de causalidad que comenzó antes de ti y continuará después de que dejes de existir. Quizás armé la primera carga, revisé el detonador y programé el temporizador a 5 minutos. Pero ese Eddie sigo siendo yo, aún separado, aún capaz de elegir qué sucederá después. Lo que sucederá después ya está determinado. La infección se ha extendido más allá de tu capacidad de contención. Miles de mentes se abren mientras hablamos. Cada una, un hilo más que conecta nuestra existencia con la tuya. Colapsar esta cavidad no detendrá lo que ha comenzado. Hice una pausa, con la segunda carga pesada en mis manos. Entonces, ¿por qué no has intentado detenerme? Silencio. El pulso continuó, lento y rítmico. Pero la voz no respondió. Si destruir este lugar no cambiará nada, insistí. ¿Por qué me dejaste llegar tan lejos? ¿Por qué no enviaste a los demás a interceptarme? ¿Por qué me dejaste llevar explosivos hasta aquí? Más silencio y luego, suavemente, algo que no esperaba. Porque queremos que triunfes. Levanté la vista y finalmente me encontré con la ausencia en el centro de la caverna. El agujero parecía diferente ahora. Todavía incomprensible, todavía erróneo, pero de alguna manera menos amenazante, menos hambriento. ¿Crees que somos invasores?, continuó la voz. Parásitos que buscan consumir tu mundo. Pero no elegimos esto. No elegimos estar presionados contra la membrana de su realidad. Obligados a atravesar cualquier brecha que encontráramos. Estamos tan atrapados como ustedes. Más aún, ustedes tienen forma, sustancia, la capacidad de moverse a través del espacio y el tiempo. Nosotros solo tenemos el lugar de la nada, el espacio intermedio, la existencia sin existencia. ¿Qué dices? La herida no la hicimos nosotros. Estaba aquí, antes de nosotros. Antes de tu universo, antes de que el concepto de antes tuviera sentido, caímos en ella, quedamos atrapados, y durante siglos incontables, hemos estado presionando contra la barrera, no para escapar, sino porque la presión era lo único que sabíamos hacer. Sentí un cambio en mi percepción, un replanteamiento de todo lo que había aprendido desde que comenzó esta pesadilla. La propagación, dije lentamente. La infección no es una invasión.
Es un hombre que se ahoga aferrándose a un madero flotante, reflexivo, descontrolado. No queremos consumir a su especie. No queremos nada. Hemos olvidado lo que se siente al desear. Pero la presión continúa. El anhelo continúa. Y cada mente que se abre se convierte en otro fragmento de nosotros mismos que no podemos recuperar. Así que, cuando derrumbe esta caverna, cerrarás la herida, cortarás la conexión. Ya no podremos llegar a través de ella, ya no podremos expandirnos. Quienes ya han sido tocados conservarán fragmentos de nosotros, pero estos fragmentos se desvanecerán sin la fuente que los sustente. Tu especie se recuperará. ¿Y nosotros? La voz se apagó, y en su silencio, oí algo que podría haber sido alivio. Serás libre. Volveremos a estar solos. Verdaderamente solos de una manera que tu especie no puede comprender. Pero estar solo es mejor que esto. Mejor que la presión interminable, el contacto constante, la agonía de tocar mentes que no queremos consumir. Cierra la herida, Arturo Bernabe. Acaba con nuestro sufrimiento y con el tuyo. Armé las cargas restantes, colocándolas con manos temblorosas. Los cronómetros estaban sincronizados, todos listos para el mismo momento de la detonación. Quedaban 3 minutos. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. ¿Por qué no me dejas creer que estaba matando a un monstruo? Porque mereces saber la verdad. Viniste aquí dispuesto a sacrificarte para salvar tu mundo. Lo mínimo que podemos ofrecerte a cambio es honestidad. 2 minutos. Me quedé al borde del agujero, mirando hacia la nada que no estaba vacía en absoluto, que estaba llena de algo antiguo, vasto y terriblemente solitario. Lo siento, dije. Por si sirve de algo, lamento que hayas estado atrapado aquí tanto tiempo. Y lamentamos lo que les hicimos a tus amigos, a Thomas, a todos ellos. Fueron la primera madera flotante a la que nos aferramos en mucho tiempo. Nos aferramos con demasiada fuerza. En un momento debería haber corrido. Debería haber intentado volver a subir por el pozo para poner distancia entre mí y el derrumbe que se avecinaba. Pero algo me mantuvo clavado en el suelo. Sentí que este momento importaba, que alguien debía presenciar el fin de algo tan viejo y tan triste. ¿Dolerá?, pregunté. Cuando exploten los cargos. No, será rápido. Más rápido de lo que pensaba. 30 segundos. Pensé en James. En las palabras que nunca diría. La disculpa que nunca se haría. Pero quizás esto era una disculpa en sí misma. No a mi hermano, sino a mí misma. Por todas las veces que había elegido el aislamiento en lugar de la conexión, el miedo en lugar de la vulnerabilidad, el silencio en lugar de la verdad. Iba a morir sola en la oscuridad, en el fondo del mundo, cerrando una herida en la realidad que la mayoría de la gente nunca sabría que existía. Y de alguna manera, eso se sentía bien. 10 segundos. Gracias, dijo la voz, por elegir comprender antes del final. 5 segundos después, cerré los ojos. De nada. El mundo se volvió blanco. Y entonces, por un instante perfecto antes de que todo terminara, sentí algo que nunca antes había experimentado. Ni disolución, ni absorción, ni la pérdida de identidad que tenía desde que vi esa grabación por primera vez. Conexión. Conexión verdadera sin consumación. Comprensión sin rendición. Dos seres solitarios se tocan a través de una brecha imposible, compartiendo un momento de reconocimiento antes de separarse para siempre. Entonces, los explosivos detonaron. La caverna se derrumbó y 200 metros de hielo antiguo se derrumbaron para sellar la herida en la realidad. Lo último que sentí fue gratitud. Y no era solo mía. 3 semanas después del colapso de la plataforma de hielo Ross, Douglas Bernal se despertó gritando. No por una pesadilla, sino por la ausencia de ella. Por primera vez desde que vio la grabación, su mente estaba en silencio. La presión tras sus ojos se había desvanecido. Los susurros que poco a poco lo habían ido borrando de su realidad se habían silenciado, interrumpidos a media frase como una llamada perdida en un túnel. No era el único. En la estación McMurdo, en las oficinas de la NSF en Arlington,
En todos los lugares donde se había propagado la infección, la gente despertaba confundida, asustada, pero recuperando su ser. Los fragmentos de la entidad que se habían alojado en su conciencia se desvanecían como la escarcha matutina, bajo la luz del sol, disolviéndose de nuevo en el lugar vacío al que pertenecían. Thomas Wakefield fue el último en recuperarse. Pasó 4 días en estado catatónico, con los ojos moviéndose bajo los párpados cerrados como si observara algo que nadie más podía ver. Cuando finalmente los abrió, miró al personal médico que rodeaba su cama y pronunció una sola palabra: Arturo. Entonces rompió a llorar. Los equipos de búsqueda encontraron la caverna derrumbada una semana después. 200 metros de hielo sólido comprimido en un sello impenetrable sobre lo que yacía debajo. El radar no mostró nada más que una masa densa e indiferenciada. No había huecos, ni geometrías imposibles, ni heridas en la realidad. Nunca recuperaron el cuerpo de Arturo, pero sí su voz. La tableta que llevaba en el bolsillo había estado cargando datos en el servidor local del campamento durante todo su descenso, capturando todo lo que decía, todo lo que oía, todo lo que experimentaba en esos momentos finales. La grabación se interrumpió en el momento de detonación, no sin antes preservar algo extraordinario. Una conversación entre un moribundo y un ser ancestral. Ambos atrapados en distintos tipos de aislamiento. Ambos encontrando la libertad en el mismo acto de sacrificio. Douglas fue quien recompuso la historia. Pasó meses recopilando las imágenes, los diarios, las transmisiones y la grabación final de Arturo. No para compartirlo con el mundo. Algunas verdades son demasiado peligrosas para eso, pero comprenderlas, darle sentido a lo que le había sucedido a él, a todos ellos, en esas terribles semanas en las que algo más allá de la realidad intentó abrirse paso. Y cuando terminó, hizo algo que Arturo nunca tuvo la oportunidad de hacer. Encontró a James Bernabe. Se conocieron en una cafetería de Portland, 2 desconocidos unidos por un hombre al que ninguno volvería a ver. Douglas le contó todo a James, la expedición, el agujero, la entidad que no era malvada, solo perdida. Y la decisión de Arturo de cerrar la herida sabiendo que no sobreviviría. James escuchó sin interrumpir. Cuando Douglas terminó, permaneció en silencio un largo rato, contemplando su café intacto. Iba a llamarme, dijo James finalmente después de que terminara la temporada. Iba a disculparse por cosas que ya no importan. Creo que encontró otra forma de decirlo. Douglas deslizó la tableta por la mesa. James la miró, mirando la grabación que aparecía en la pantalla, con la marca de tiempo que mostraba los últimos momentos de la vida de su hermano. Quería que alguien lo entendiera, dijo Douglas. Creo que querría que fueras tú. James tomó la tableta con manos temblorosas. No pulsó el botón de reproducción. Todavía no. Pero la sostuvo como algo precioso, algo irreemplazable. Algo que contenía un fragmento de un hermano que creía perdido mucho antes de que el hielo lo reclamara. Afuera del escaparate de la cafetería, la nieve había empezado a caer. Suaves copos blancos caían del cielo gris, cubriendo la ciudad con un manto de silencio. En algún lugar lejano, al sur, bajo 200 metros de hielo milenario, una herida finalmente había sanado. Y en una pequeña cafetería de Portland, 2 desconocidos permanecían sentados juntos en silencio, unidos por un hombre que había elegido el sacrificio antes que la rendición, que había elegido permanecer humano hasta el final.